Esto es real y estremecedor. Pedro negó a Jesús 3 veces. 3. No una, no en broma, sino en un momento de miedo tan brutal que sus palabras traicionaron el compromiso más sagrado. Imagina tener todo, la confianza del maestro, la misión de cuidar a la iglesia, y en un segundo, no reconocerlo. Entonces, ¿cómo pasó este pescador cobarde a ser la roca sobre la que se edificaría la fe de millones? Este es un viaje de redención que derriba nuestro cinismo y nos recuerda que Dios puede transformar lo roto. Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la prisión y hasta la muerte. Eso dijo Pedro, con valentía en la voz y fuego en el corazón. Simón no era un sabio. No era un líder. No era un hombre influyente. Era un pescador rudo, acostumbrado al trabajo duro, al olor del mar y al silencio de las madrugadas. Su vida estaba marcada por la rutina, lanzar las redes, esperar, recogerlas. A veces vacías, a veces con la pesca del día. Era una vida humilde, sin grandes expectativas. Pero Dios no ve como ve el hombre. Mientras otros veían a un simple pescador, Jesús vio una piedra para construir. Todo cambió una mañana. Andrés, su hermano, se había encontrado con Jesús y le dijo: «Hemos hallado al Mesías». Y llevó a Simón ante él. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás llamado Cefas», que significa piedra. Fue un momento sagrado. No solo lo llamó, le cambió la identidad. Jesús vio en él lo que ni él mismo veía: liderazgo, valentía, fidelidad. Aquel pescador sería transformado a través del fuego del discipulado, a través de errores, caídas, lágrimas y amor. Simón dejó sus redes, dejó su oficio, dejó su seguridad y comenzó a caminar junto al Maestro. En ese instante nació Pedro. Un nuevo nombre, un nuevo corazón, un nuevo destino. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia. Es un llamado al alma. Una travesía real de fe, miedo, duda, redención y fuego divino. Si escuchas con el corazón abierto, este relato puede cambiar la forma en que ves tu propia vida espiritual. Porque San Pedro fue como tú, con errores, con miedo, pero con una fe que, al final, encendió al mundo entero. Paloma blanca de la paz, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la prisión y hasta la muerte. Eso dijo Pedro, con valentía en la voz y fuego en el corazón. Pero esa misma noche, lo negó 3 veces. Y sin embargo, Jesús no lo rechazó. Lo miró con amor. Le dio otra oportunidad. Y con esa segunda oportunidad, Pedro se convirtió en roca. En pescador de hombres. En el primer papa de la Iglesia. Esta es su historia. Y es también la tuya. De Simón a Pedro. Simón no era un sabio. No era un líder. No era un hombre influyente. Era un pescador rudo, acostumbrado al trabajo duro, al olor del mar y al silencio de las madrugadas. Su vida estaba marcada por la rutina. Lanzar las redes, esperar, recogerlas. A veces vacías, a veces con la pesca del día. Era una vida humilde, sin grandes expectativas. Pero Dios no ve como ve el hombre. Mientras otros veían a un simple pescador, Jesús vio una piedra para construir. Todo cambió una mañana. Andrés, su hermano, se había encontrado con Jesús y le dijo: «Hemos hallado al Mesías». Y llevó a Simón ante él. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás llamado Cefas», que significa piedra. Fue un momento sagrado. No solo lo llamó, le cambió la identidad. Jesús vio en él lo que ni él mismo veía: liderazgo, valentía, fidelidad. Aquel pescador sería transformado a través del fuego del discipulado, a través de errores, caídas, lágrimas y amor. Simón dejó sus redes, dejó su oficio, dejó su seguridad y comenzó a caminar junto al Maestro. En ese instante nació Pedro. Un nuevo nombre, un nuevo corazón, un nuevo destino. Impulsivo pero verdadero. Pedro fue impulsivo, apasionado, lleno de emociones desbordadas. Era el primero en hablar, el primero en saltar del bote, el primero en tomar la espada. Pero también, muchas veces, el primero en equivocarse. Cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas, fue el único que se atrevió a decir: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Y caminó unos pasos,
hasta que dudó, y comenzó a hundirse. Jesús lo salvó, pero también le mostró la lección. La fe no es ausencia de miedo, sino caminar a pesar de él. Pedro también fue el que quiso defender a Jesús con una espada en Getsemaní. Cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Y Jesús lo reprendió. Guarda tu espada. Tenía coraje, pero aún no entendía la cruz. Y sí, fue él quien, en la última cena, dijo con pasión: aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Pero unas horas después, frente a una sirvienta, lo negó con miedo. No una vez, ni dos, sino 3 veces. Y cuando cantó el gallo, Pedro lloró amargamente. Ese llanto fue su verdadero acto de fe, porque en su corazón había arrepentimiento. Porque aún después de fallar, Pedro seguía amando. Y ahí está la clave. Pedro fue humano, con emociones intensas, con fallas dolorosas, pero con un corazón que siempre volvía a Cristo. Como tú, como yo. Tú eres piedra. En Cesarea de Filipo, Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pedro, el que había fallado, fue escogido para liderar. Y no fue por su perfección. Fue por su corazón arrepentido, su amor genuino, su capacidad de levantarse. Redención en la orilla. Después de la resurrección, Jesús se le apareció junto al lago. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces. 3 respuestas. 3 heridas sanadas. Apacienta mis ovejas. Pedro fue restaurado. Y recibió el encargo más grande: cuidar el rebaño de Dios. Y lo hizo con valentía. Pentecostés, nacimiento de una iglesia. En Pentecostés, Pedro se levantó ante miles. Ya no era el que negó, era el que proclamaba: arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo. 3000 almas se unieron a la fe. Ese fue el inicio. La iglesia había nacido. Y Pedro era su columna. La cruz y la corona. Pedro no vivió en gloria. Vivió en entrega, persecución, prisiones, latigazos, soledad, hasta que fue llevado a Roma. Y allí enfrentó su final. El martirio. Le ofrecieron morir como Jesús. Pero Pedro respondió: no soy digno de morir como él. Y fue crucificado, boca abajo, por amor, por fidelidad, por Cristo, su legado eterno. Hoy, su tumba está en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Miles de personas caminan sobre la piedra en la que Jesús edificó su iglesia. Pero su verdadero legado no está en la piedra. Está en cada corazón que ha caído y ha vuelto a levantarse. Tu llamado. Pedro no fue perfecto, pero fue fiel. Y ese es el llamado también para ti. No importa cuántas veces hayas caído. No importa cuántas veces hayas dudado. Vuelve al fuego. Vuelve al llamado. Porque en el corazón de cada cristiano arrepentido vive Pedro. Amén. Jesús los miró a todos y preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos decían: Juan el Bautista. Otros: Elías, o uno de los profetas. Pero entonces, con mirada firme, Jesús pregunta: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Silencio. Hasta que uno da un paso al frente. Un pescador. El mismo que había sido llamado Simón. Y con el corazón ardiendo, declara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo mira, y le dice palabras eternas: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ese fue el momento donde el cielo tocó la tierra, donde un pescador se convirtió en cimiento. No fue elegido por ser perfecto, fue elegido por su fe, por su fuego, por su amor. Jesús no edifica sobre sabios, edifica sobre corazones entregados. Y si Dios pudo edificar sobre Pedro, también puede edificar sobre ti. La vida de Pedro no terminó con aplausos, ni con honra terrenal. Terminó como comienza la vida eterna, con una cruz. Después de años predicando el Evangelio, confirmando a las comunidades cristianas, obrando milagros y fortaleciendo a la iglesia primitiva.
Pedro fue arrestado en Roma durante la brutal persecución de Nerón. El Imperio Romano temía la fe. No entendía cómo hombres sencillos hablaban con tanto poder. Como pescadores, carpinteros, mujeres y niños preferían morir antes que negar a ese tal Jesús. Y en medio de ese caos, estaba Pedro. Viejo, cansado, pero más firme que nunca. Había sufrido antes. Había sido golpeado, encarcelado, insultado. Pero nunca se detuvo. Porque su corazón ya no era el del hombre que negó, sino el del pastor que ama hasta el final. Cuando lo arrestaron, los cristianos de Roma intentaron esconderlo. Querían salvarlo. Pero según la tradición, cuando Pedro huía de la ciudad, se encontró en el camino con Jesús. Pedro le preguntó: «Quo vadis, Domine?» ¿A dónde vas, Señor? Y Jesús le respondió: «Voy a Roma, a ser crucificado de nuevo». Pedro entendió. Y regresó. No huyó de la cruz. La abrazó. Fue condenado a muerte. Y cuando le ofrecieron ser crucificado como su maestro, Pedro pidió algo más. «No soy digno de morir como él. Crucificadme, pero boca abajo». Y así fue. La cruz, símbolo de vergüenza para el mundo, se convirtió en corona para Pedro. Allí murió. Pero su sangre no fue en vano. Fue semilla. Semilla de una fe que llegaría a cada continente. Semilla de una iglesia que aún hoy proclama lo mismo que Pedro gritó con su vida: «Jesucristo es el Hijo de Dios, y yo lo amo más que a mi propia vida». Pedro murió crucificado, pero resucitó en cada alma que se entrega. En cada corazón arrepentido. En cada mártir, en cada pastor, en cada creyente que elige la cruz antes que negar su fe. Y así, Pedro obtuvo no solo la cruz, sino la corona. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia. Es un llamado al alma. Una travesía real de fe, miedo, duda, redención y fuego divino. Si escuchas con el corazón abierto, este relato puede cambiar la forma en que ves tu propia vida espiritual. Porque San Pedro fue como tú. Con errores. Con miedo. Pero con una fe que, al final, encendió al mundo entero. Eso dijo Pedro, con valentía en la voz y fuego en el corazón. Pero esa misma noche, lo negó 3 veces. Y sin embargo, Jesús no lo rechazó. Lo miró con amor. Le dio otra oportunidad. Y con esa segunda oportunidad, Pedro se convirtió en roca. En pescador de hombres. En el primer papa de la Iglesia. Esta es su historia. Y es también la tuya. De Simón a Pedro. Simón no era un sabio. No era un líder. Era un pescador rudo, acostumbrado al trabajo duro. Pero Jesús vio en él lo que nadie más veía: una roca para construir. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Pero serás llamado Cefas, que significa piedra. Desde ese instante, dejó sus redes, su oficio, su seguridad. Y comenzó a caminar junto al Maestro. Nació Pedro. Un nuevo nombre. Un nuevo corazón. Un nuevo destino. Tú eres piedra. Jesús preguntó: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió con fe ardiente: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús declaró: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Le dio las llaves del reino. Le dio autoridad. Le dio propósito. Pedro no fue elegido por ser perfecto, sino por tener un corazón dispuesto. Impulsivo pero verdadero. Pedro fue impulsivo, apasionado, humano. Saltó al agua para alcanzar a Jesús. Tomó la espada en Getsemaní. Prometió fidelidad, y luego lo negó. Pero lloró con amargura. Se arrepintió. Y Jesús lo restauró. Porque Pedro amaba. Y eso era suficiente. Redención y Pentecostés. Después de la resurrección, Jesús lo miró con ternura y le preguntó: ¿Me amas? 3 veces. Y lo confirmó con un llamado: apacienta mis ovejas. En Pentecostés, Pedro ya no era el que dudaba. Era el líder lleno del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo. 3000 almas ese día. La iglesia había nacido. Y Pedro era su columna. El martirio. Pedro no vivió una vida cómoda. No fue aplaudido por el mundo. Fue perseguido, humillado, traicionado. Pagó el precio de su llamado con sudor, sangre y fe.
Fue arrestado por predicar el nombre de Jesús. Encadenado por confesar su fe. Golpeado por no callar el Evangelio. Finalmente, bajo el imperio de Nerón, Pedro fue condenado a morir crucificado. Pero al llegar al lugar de su ejecución, hizo una última petición. No soy digno de morir como mi Señor. Crucificadme, cabeza abajo. Y así fue. Pedro fue clavado en una cruz invertida. Los brazos abiertos al cielo. El rostro hacia la tierra que tanto amó. El corazón firme. En la roca que nunca negó otra vez. No murió derrotado. Murió triunfante. Con los ojos puestos en la gloria. Con el alma llena del amor de Cristo. En su muerte, Pedro enseñó lo más alto del discipulado. No es vivir por Jesús, es estar dispuesto a morir por Él. Y su sangre, derramada en las calles de Roma, se volvió semilla de una iglesia eterna. Su legado eterno. Hoy su tumba está en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Millones caminan sobre la piedra en la que se edificó la iglesia. Pero su verdadero legado está en algo más profundo. Está en cada corazón que ha fallado. Y ha vuelto a amar. En cada alma que ha dudado. Y ha vuelto a creer. Eso dijo Pedro, con valentía en la voz y fuego en el corazón. Pero esa misma noche, lo negó 3 veces. Y sin embargo, Jesús no lo rechazó. Lo miró con amor. Le dio otra oportunidad. Y con esa segunda oportunidad, Pedro se convirtió en roca. En pescador de hombres. En el primer papa de la iglesia. Esta es su historia. Y es también la tuya. Pedro no fue perfecto. Pero fue fiel. Y ese es el llamado también para ti. Un llamado a ti. No importa cuántas veces hayas caído. No importa cuántas veces hayas dudado. Simón no era un sabio. No era un líder. Era un pescador rudo, acostumbrado al trabajo duro y a la rutina. Pero Dios no ve como el hombre ve. Donde otros veían a un simple pescador, Jesús vio una piedra sobre la cual edificar su iglesia. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Pero serás llamado Cefas, que significa piedra. Ese día no solo fue llamado, fue transformado. Un nuevo nombre. Un nuevo corazón. Un nuevo destino. Vuelve al fuego. Vuelve al llamado. La historia de Pedro no termina en una tumba de mármol. No termina en las columnas del Vaticano. Ni siquiera termina en las páginas de los Evangelios. Porque Pedro no es solo una figura del pasado. Pedro es un reflejo del presente. Pedro vive. Vive en la lucha interior de cada creyente. En el miedo que sentimos cuando la fe nos cuesta. En la culpa que nos pesa cuando negamos al amor con nuestras acciones. Y también en la esperanza que nos levanta cuando, aún rotos, decidimos volver a Dios. Pedro es ese corazón que ama intensamente, pero a veces tropieza. Ese alma que promete compasión, pero que también duda. Pedro es el grito del arrepentimiento sincero. Y es la respuesta de un Dios que no cancela, sino que restaura. Porque el mensaje eterno de Pedro es este. Dios no se rinde contigo. Aunque tú lo hagas. Aunque otros lo hagan. Aunque el mundo diga que ya no puedes cambiar. Jesús sabía que Pedro lo negaría. Y aún así lo eligió. Jesús sabía que caería. Y aún así lo llamó roca. ¿Por qué? Porque la fe no se trata de no caer. Se trata de seguir amando incluso después de haber caído. Pedro lloró. Pero después proclamó. Pedro se escondió. Pero después lideró. Pedro fue débil. Pero a través de su debilidad, el Espíritu Santo mostró su fuerza. Y ahora, ese mismo Espíritu te está llamando a ti. Hoy más que nunca, el mundo necesita piedras vivas. Hombres y mujeres como Pedro. Imperfectos, pero dispuestos. Heridos, pero humildes. Con pasados rotos, pero con un futuro eterno en las manos de Dios. Tú puedes ser esa piedra. Tú puedes ser ese pescador de almas. Tú puedes ser esa voz que, como Pedro, proclama con valentía en medio de un mundo que niega a Cristo. Levántate. No por ti, sino por aquel que ya lo hizo todo por ti. Deja atrás el miedo. Deja atrás la culpa. Y vuelve al fuego. Al fuego de la fe. Al fuego del llamado. Y ahora, quiero que cierres los ojos por un momento. Respira. Escucha. Porque esta historia no era solo sobre Pedro. Era sobre ti. Cada vez que dudaste. Cada vez que te alejaste. Cada vez que prometiste y fallaste.
Cristo no te soltó. Él te buscó en la orilla, como buscó a Pedro. Te miró con ternura, como lo miró a él. Y hoy, vuelve a preguntarte: ¿me amas? No es una pregunta para avergonzarte. Es una invitación para restaurarte. Para devolverte lo que creíste haber perdido. Pedro no fue reemplazado cuando cayó. Fue renovado. Y tú también puedes ser renovado. No importa cuán lejos hayas llegado. Dios no borra tu historia. Dios la redime. Cada herida que tienes puede ser un canal de gracia. Cada error, una escuela de humildad. Cada lágrima, una semilla de santidad. La iglesia no fue edificada sobre éxito. Fue edificada sobre fe. Sobre amor. Sobre un corazón quebrantado, pero firme en el Señor. No estás escuchando esto por casualidad. Esto es un llamado. Es Dios hablándote en medio del ruido de la vida. Porque la iglesia sigue necesitando Pedros. Sigue necesitando líderes con cicatrices. Con pasado, sí. Pero con fuego en el alma. No esperes a sentirte digno. Solo di: aquí estoy, Señor. Como Pedro lo hizo. Y verás cómo lo imposible se abre ante ti. Como el cielo mismo se inclina para usarte. No tengas miedo. Jesús ya vio todo de ti. Y aún así te llama. Así que levántate. Toma tu cruz. Y sigue al Maestro. No porque seas perfecto. Sino porque estás dispuesto. Porque el mundo puede olvidar tu nombre. Pero Dios recuerda tu corazón. Y en ese corazón vive Pedro. Vive el fuego. Vive la misión. Amén. Que así sea. Y que tú también seas roca. Para tu familia. Para tu comunidad. Para esta generación. ¿Sabes por qué esta historia nos conmueve tanto? Porque es real. Porque es tuya. Porque, en lo más profundo, todos llevamos un Pedro dentro. Todos tenemos esa mezcla de valentía y miedo. De amor sincero, y de debilidad humana. De querer seguir a Cristo, y a veces, huir de Él. Y sin embargo, Él nunca huye de ti. Nunca se rinde contigo. Nunca deja de buscarte. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y Jesús lo confirmó 3 veces. Por cada caída, una restauración. Por cada lágrima, un llamado. Ese es el corazón de Dios. Él no está buscando santos inmaculados. Está buscando corazones disponibles. Heridos, sí. Marcados por el pasado, sí. Pero dispuestos a amar con todo lo que tienen. ¿Y sabes algo? Tú eres esa persona. No mañana. No cuando te arregles. Hoy. Así como estás. Porque Dios no espera que seas fuerte para usarte. Él te fortalece cuando dices: heme aquí. El mundo está lleno de ruido. De distracciones. De voces que te dicen que no eres suficiente. Pero hay una voz que permanece firme, serena, eterna. La voz del Maestro que sigue diciendo: tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa piedra. Puedes ser tú. Puedes ser el que guía a otros. El que ama, incluso cuando duele. El que cae, pero siempre vuelve. La historia de Pedro es la historia del Evangelio en acción. Caída. Redención. Llamado. Misión. Y esa historia ahora continúa. Contigo. No te enfoques en lo que no eres. Enfócate en lo que Dios puede hacer en ti si le das tu corazón. Porque si Él transformó a un pescador temeroso en un papa, mártir y santo, ¿qué no podrá hacer contigo? Levanta la mirada. Respira profundo. Y di en voz baja: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y deja que, como Pedro, el Espíritu Santo haga en ti lo que jamás imaginaste. Esta no es una historia que termina. Es una historia que empieza contigo. Porque la iglesia necesita tu sí. Hoy. A ti. Ahora. Tú eres llamado. Tú eres elegido. Tú eres piedra viva. Porque si Pedro pudo volver, tú también puedes. Y en ese regreso, no solo encontrarás redención. Encontrarás tu verdadero propósito. Porque en el corazón de cada cristiano arrepentido vive Pedro. Amén.